TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras presenta Lunes Cívico con Nahum Valladares. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su Lunes Cívico. Una tragedia como muy pocas se han visto en los últimos años ha enlutado el alma nacional. 24 humildes hondureños fallecieron en una tragedia automovilística en las primeras horas del día domingo recién pasado, ayer. Cuando ocurren estas tragedias en las carreteras, empiezan a buscarse a los culpables y se empiezan a hacer especulaciones y a buscar las causas. Mal estado de la carretera, no. En ese tramo donde ocurrió la desgracia, la carretera está en buenas condiciones. Que el conductor iba ebrio, tampoco. Se le hizo la prueba de la alcoholemia y nada, negativo. Exceso de velocidad, a comprobarse. Imprudencia temeraria, tratar de rebasar en curva, hay que probarlo también. En fin, empiezan a hacerse una serie de especulaciones porque los medios también comienzan a buscar en las conjeturas qué clase de accidente fue el que provocó la muerte de estas personas. Y de bola en bola se van haciendo tantas cosas que más bien la gente se confunde. Bueno, cuando ya hay nada que hacer, entonces, a sindicar la responsabilidad en las instituciones. Tránsito tiene la culpa. No hay vigilancia. No, el Instituto del Transporte, la nueva institución, son los culpables. No, es que la ley no sirve. Por ahí tenemos que ir viendo si es cierto que esa ley que fue aprobada recientemente es una ley buena. Además, si la reglamentación o los reglamentos de esa ley están listos para hacer una aplicación de severas, pero de verdad, de severas sanciones a quienes infringen la ley del transporte. Esta tragedia del domingo que causó la muerte de 24 personas, humildes personas, la mayoría de ellas originarias de los pueblos de la zona que se le conoce como la zona del Chorizo, donde está San Miguelito, La Libertad, Rey Toca y Alugarén. El transporte iba de forma normal. ¿Qué pasó con la unidad esa que se vino encima del transporte? Declaraciones que han dado en el norte del país indican que para transportar ese melón que venía del sur hacia el norte, se alquiló un cabezal, pero que el furgoncito no era de ese mismo cabezal, sino que fue alquilado en otro lado. La persona que hacía la declaración decía es que no era compatible ese furgoncito con el cabezal y que la carga que traía, que era en exceso de melón, pudo haber causado en un momento dado que el motorista que no conocía bien la ruta haya hecho una maniobra que lo que hizo fue darle vuelta al vehículo e irse a estrellar con el transporte. Conjeturas, porque todo está en busca de la realidad, a ver si se llega a determinar la misma. Hoy he invitado a dos personas para que abordemos este tema, pero que no lo abordemos desde el punto de vista de las críticas o de andar del timbo al tambo viendo qué es lo que se puede buscar para encontrar la realidad de lo que pasó en la carretera del sur.
Tenemos que buscar soluciones a los problemas que se pueden ir generando más allá. Hoy fue una tragedia donde murieron 24 personas, pero pronto puede haber otra tragedia y mayor. Y no solo en el sur, en el norte, en el oriente, en el occidente, en cualquier parte. Y con buenas carreteras. Pero ¿cómo le podemos encontrar solución a un problema? Uno, a revisar esa ley para ver si esa ley está completa. Para ver si están tipificados los delitos. Para ver las responsabilidades de los sectores, de los transportistas, de la misma autoridad, en fin, para buscar cuáles son las soluciones adecuadas a este problema. Que se robaron las básculas, se las robaron. Que hay que poner nuevas básculas, hay que ponerlas. Que las compañías concesionarias de esas carreteras, esas compañías que están manejando el peaje y todo, también tienen que poner sus básculas, tienen que ponerlas. Porque hay que controlar precisamente esas cargas. Hay mucha irresponsabilidad. Bueno, pues mis invitados de hoy son el subcomisionado Leonel Sauceda Guifarro, que es el director nacional de tránsito. ¿Cómo está, mi querido subcomisionado? Muy buenas noches, don Naúm. Es un placer tenerlo. Es un gusto compartir aquí con ustedes este espacio. Y el otro invitado que tengo esta noche es el coronel Alfonso Reyes Discua. Él es subinspector general del transporte, del Instituto del Transporte, ¿verdad? Así es. Sí. Hoy estuve hablando con el comisionado, con Roberto Zacapa, y me dice, va a ir el coronel Reyes Discua porque él es entendido en la materia, y además yo no puedo asistir al programa, y de verdad, venía del sur, estaba en el sur, sí, inaugurando no sé qué. La regional. La regional, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿quién sabe si llego a tiempo? Y bueno, está bien, vamos a platicar con el coronel Reyes Discua. Vamos a ver, mi querido amigo subcomisionado. En esta introducción he hecho un panorama de más o menos lo que puede, no lo que sucedió, lo que puede seguir sucediendo. En primer lugar, si no se hace aplicación de una buena ley del transporte. Además, si no se responsabilizan los sectores. Mire, mi amigo, a mí me parece que aquí la gente se opone a que las cosas se hagan como deben de hacerse. Aquí, si usted le pone una sanción a un motorista irresponsable, está atentando contra el trabajo. Así es. De las personas. Tienen que defender, tienen que trabajar, sí, tienen que trabajar, pero de acuerdo con una ley. Correcto. Y tienen que regirse por normas, porque si no, esto sería un relajo permanente. No, que los transportistas, no, que le ponen muchos problemas a los transportistas, que reciben las amenazas del impuesto de guerra, que todo. Pero la ley es la ley. Una cosa es otra cosa, pero tienen que respetarse las cuestiones de la ley. Por ejemplo, esa transportación de mercadería de lado a lado, de norte a sur y de oriente a occidente. Como no hay básculas, no hay peso. Ahí hay un exceso y ese es un abuso de llevar cargamentos que no deben de llevarse. Aquí por el lado de Talán, usted cuando va ahí y está en la época de corte de caña, va a ver aquellos camiones llenos y van haciendo un reguero de caña por todo el camino porque no hay nadie que los pueda vigilar para que eviten hacer eso. Mi amigo, ¿qué podemos hacer? Muy buenas noches, don Naúm, aquí también a mi coronel Reyes Discua y a todos los amables televidentes. Yo diría que en primer lugar aquí hay que analizar que estos problemas no son recientes, que estos males han sido históricos en nuestro país y qué debemos de hacer en este momento, qué hemos estado haciendo y cómo podemos mejorar hacia futuro. Don Naúm, el problema aquí en Honduras es que la mayoría de las instituciones, en vez de fortalecerse, más bien han experimentado un profundo debilitamiento.
actualmente hay toda una voluntad política para poder crear nuevas instituciones, crearlas de manera fortalecida, y las que ya hemos estado, ver cómo se mejora y se contribuye para prestar el mejor servicio a la sociedad hondureña. Hablábamos con los representantes del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Yo sé que ellos están haciendo enormes esfuerzos, pero la sociedad hondureña quiere que en menos de un año ellos resuelvan problemas desde hace más de 40 años. De igual manera, en tránsito estamos haciendo grandes esfuerzos para tratar de mejorar muchas situaciones que quizás en el pasado no se venían realizando. Y en ese sentido yo puedo manifestarle que ellos tienen toda una planificación, nosotros como tránsito tenemos toda una planificación, y no solo por el hecho que ocurrió ayer, que todos lo lamentamos, es que mucha gente dice, ahora van a comenzar a hacer las cosas. No es así. Hemos venido haciendo, yo creo que la sociedad hondureña ha sido testigo, profundos cambios en lo que corresponde a tránsito, en cuanto a la emisión de licencias de conducir, renovación de esas licencias de conducir. Estamos trabajando en equipo con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, ya que ellos van a construir una escuela de pilotos, y el señor ministro de Seguridad, de buena fe, ha ofrecido unas instalaciones en calidad de préstamo. Se están buscando los fondos del Consejo Nacional de Seguridad Vial para que de una vez por todas tengamos una escuela de pilotos que nunca ha existido en el país. Una escuela de conductores donde se dé una verdadera certificación, y que la persona que ande un carnet extendido de esa escuela de conductores, tengamos la certeza que nunca va a cometer una imprudencia temeraria, que nunca va a exponer ni su vida, ni la vida de otros conductores, ni mucho menos a participar ni provocar una tragedia como la de ayer. Pero nosotros como autoridad muchas cosas podemos estar haciendo y haremos hacia futuro. Aquí no solo es un trabajo de las autoridades, ¿qué está haciendo también el propietario de algunas empresas de transporte, propietario de algunos vehículos tipo pesado, para poder contratar personal idóneo, personal calificado que va a trasladar ese cargamento por diferentes ejes carreteros de nuestro país? ¿Qué sueldo se le va a pagar? Si es un sueldo verdaderamente idóneo para que ese conductor, al momento de circular por los ejes carreteros, lo haga con la mayor responsabilidad posible. Si se le ha dado todo el entrenamiento y la certificación necesaria a ese conductor. Si los propietarios de esas unidades no tratan más bien de aprovecharse, de utilizar estos conductores. Muchas veces yo he escuchado que les dicen, tenés que viajar esta noche a Puerto Cortés, quizás si viene de Choluteca, pero tenés que estar en la madrugada de regreso. Imagínese el cansancio, imagínese el agotamiento, el sueño de ese conductor. Por eso es que muchas veces se generan este tipo de eventos y de tragedias. Pero hay una cosa en eso, subcomisionado. La verdad es que el marco es la ley, pero la parte reglamentaria, porque la ley son normas, pero la parte del reglamento o los reglamentos son los que precisamente deben tener todos esos elementos que sean necesarios para que se haga una buena aplicación de la ley, porque si todo no hay. Mire, por ejemplo, usted está hablando de eso, de ese trabajo concatenado que tiene que ver entre el Instituto de Transporte, la Dirección Nacional de Tránsito y de otras entidades, que, por ejemplo, grupos de las instituciones, de las agrupaciones de transportistas y todo. Eso debe de conllevar precisamente una responsabilidad compartida. No solo es de unos, es de todos.
Fíjese usted, por ejemplo, ¿de qué serviría contratar conductores que ya llevasen, digamos, el carnet de la escuela de pilotos y la licencia para conducir vehículos pesados, que la extendería siempre la Dirección Nacional de Tránsito? Porque esa es la licencia. En este caso, Ese es- la nueva ley ya La lo nue- otorgaría con la certificación de Con la conductores, certificación. la extendería Correcto. El Instituto Hondureño. el Instituto Pero ¿de qué Hondureño. serviría que un conductor que pueda llenar todos los requisitos conduzca una unidad que esté en mal estado mecánicamente? De acuerdo. Revisión. Entonces, que la responsabilidad va a ser de un conductor que ya se hizo precisamente para poder manejar ese tipo de unidades, pero si le dan una unidad que no la revisan, que no se sabe si los frenos están bien. No le dan un Por ejemplo, este mantenimiento. muchacho dice, se me fueron los frenos. Ay, ¿cómo van a comprobar que se le fueron los frenos? Se le fueron los frenos porque venía a alta velocidad. ¿Y por qué los transportistas aquí no se les hace la exigencia? Y en eso le quiero preguntar a usted, coronel, de la colocación de gobernadores de velocidad, como se hace en todas partes del mundo. Los transportes pesados tienen gobernadores de velocidad en los motores. No pueden correr a más de 70 kilómetros por hora, porque no son unidades para carrera, son unidades para transportación. Así es. Y además que usan los ejes carreteros donde hay otro tipo de velocidades. Entonces, ¿por qué no se los obliga a esta gente? Hoy oí a unos transportistas decir, nosotros sí tenemos gobernadores, pero es que no solo somos de nosotros, es que son todos Así es. los que deben de tener gobernadores. ¿Qué me dice usted de eso, coronel? Sí, yo creo que los reglamentos, como decía usted, llenan muchos vacíos de la ley, porque precisamente lo que hacen es operativizar la ley, ¿verdad? Y en esos reglamentos deben estar establecidas o deben de quedar establecidas todos estos detalles de los que nosotros hemos estado hablando en estos minutos atrás. Es importante controlar, supervisar, pero controlar también el sistema de transporte, porque yo podría decir, con el poco tiempo que tengo de trabajar en el Instituto de Transporte, que el sistema de transporte a nivel nacional es un caos. No solo el transporte de carga, por lo que pasó ayer, pero el transporte público de personas también. Hay mucho trabajo que hacer. Nosotros creemos de que ordenar un sistema de transporte como el que tenemos nos va a llevar por lo menos entre 2 y 3 años. Llevarlo a una condición casi ideal, ¿verdad? Sin embargo, se está haciendo bastante al nivel de reglamentos, de lo que usted está hablando, porque los reglamentos son, una vez que son aprobados, son el basamento legal Así que nos es. va a permitir a nosotros trabajar en las calles, ¿verdad? Aplicando la ley y esos reglamentos. Si no, nosotros mismos nos exponemos a ser señalados por abuso de autoridad, por ejemplo. Entonces, en el poco tiempo que tenemos de estar trabajando, estamos trabajando en los reglamentos a la vez que estamos llevando a cabo un censo, pero también estamos saliendo a las calles, estamos haciendo giras. Yo mismo hace 2 semanas anduve una gira por todo Occidente para conocer la situación del transporte en las diferentes modalidades, no solo transporte de carga. Nosotros tenemos problemas serios en el transporte de mototaxi, por ejemplo. Sí. En el transporte urbano, en las grandes ciudades, es un problema bastante serio, donde los legales compiten con los ilegales y donde a veces los legales son amenazados por los ilegales y los sacan de sus rutas que por muchos años tal vez han operado en ellas. Entonces, podríamos decir que hay mucho que hacer, ¿verdad? Interesante. Después de la pausa vamos a seguir abordando este tema porque tiene diferentes aristas. Y es que no analicemos el hecho de la tragedia como tragedia, porque eso nos está doliendo a todos los hondureños. No, es el hecho de saber qué es lo que podemos hacer y hasta dónde llega la responsabilidad de cada quien, del ciudadano y de la institución y de los sectores. Porque aquí todos tenemos que tener una parte alícuota para saber qué vamos a hacer. Ya retorno con ustedes. Bien, seguimos con nuestros invitados, con el subcomisionado Sauceda y con el coronel en condición de retiro, Reyes, para que podamos ver hasta dónde podemos encauzar la plática para que tenga mejores derroteros, porque nuestra obligación como medio de comunicación también es dar algunas luces, pero también no solo estar motivándose en lo que se dice,
o lo que se puede hacer. No, es a dónde tenemos que ir con las planificaciones para que sean acordes. Yo oí hoy en la mañana a uno de los dirigentes del transporte en San Pedro Sula, y él precisamente daba como algunas de las razones de lo que había pasado en ese accidente del día de ayer, que tienen hasta cierto punto cierto razonamiento que puede ajustarse a la realidad. Por ejemplo, los ejes del furgoncito que transportaba una cantidad mayor de melón no eran acondicionados a los ejes del cabezal que fue contratado en Colón. Y este chofer o este conductor no conocía la carretera del sur. El desbalance que le causó el peso que traía el furgón, que no concordaba con los ejes del cabezal, eso parece ser que le había venido teniendo un bailoteo en todo el trayecto hasta que llegó a un lugar donde no pudo controlar el vehículo y a lo mejor no pudo controlar la carga. ¿Y qué fue lo que causó? Impactar en el bus donde venían esas 50 personas. Yo creo que ahí es donde tenemos que ver, subcomisionado y coronel Reyes Discua, las cosas que deben de hacerse para que si la ley tiene defecciones, pueda el Congreso Nacional hacer las reformas debidas a esa ley, o que los reglamentos sean revisados. Pero eso tiene que ser de acuerdo con ustedes y con los otros sectores. No sé qué opinan ustedes de eso. De acuerdo, si existiera alguna responsabilidad penal sobre aquellos propietarios de estas rastras, camiones, furgones, polquetas, que de forma temeraria ellos ponen a circular o a transportar esta carga, yo le garantizo que lo pensarían mucho para poder arriesgarse a esto. Entonces sería un buen momento efectuar alguna revisión que pueda permitir que haya una responsabilidad en ese sentido, porque no solo basta ser solidario responsablemente en los daños ocasionados a otro vehículo, sino que también una responsabilidad penal. ¿Por qué? Todo mundo se aseguraría que las rastras o furgones, cabezales que pusiera a trabajar reunieran las condiciones idóneas y necesarias para transportar este tipo de carga. Y también se asegurarían que los conductores que contratan, además de ser certificados, conocen de la mejor manera esas carreteras, ese eje carretero por donde va a circular. ¿Por qué? Nosotros podemos hacer muchos esfuerzos, pero sí, ¿qué tal si en un control vehicular donde estemos realizando ahí nuestro trabajo, el conductor va bien y todo va normal? Y más adelante, pues se genera este tipo de accidentes. Yo considero que todos tenemos que hacer el mejor esfuerzo posible, buscar las mejores alternativas, las mejores estrategias. Si no se ha hecho en el pasado, pues ahora hay que hacerse. Mire, por parte de Tránsito, de la Policía Nacional, de la Secretaría de Seguridad, y esto el señor presidente lo ha visto de la mejor manera, hay un proyecto, hay una planificación para este año de la construcción de unidades policiales de seguridad vial en los ejes carreteros del país. Se pretenden construir 15 de estas unidades policiales donde se cuente entre 50 a 60 policías con la especialidad en tránsito, exclusivamente para el control, supervisión que se va a estar realizando en los ejes carreteros, que tengan todo el equipo necesario, patrullas, motocicletas, los alcoholímetros, las pruebas toxicológicas, las básculas, que se cuente con los radares, medidores de velocidad,
y una serie de elementos que sin duda nos van a permitir ejercer un estricto control sobre todas las unidades del transporte urbano, interurbano, transporte de carga y vehículos en particular. ¿Por qué? Hay un componente que se está mejorando en toda la red vial del país, que son las carreteras. Y al tener buenas carreteras, de la mano debe ir una mejor supervisión y control de todo el transporte de carga y todo el transporte en general. En ese sentido, nosotros, si Dios lo permite y se agilizan estos procesos de licitación para adjudicación de quien va a construir estas unidades policiales, por lo menos este año estaríamos construyendo de 4 a 5 de estas unidades. Yo sé, coronel, que el Instituto del Transporte es de reciente creación y que ustedes tampoco pueden hacer muchas cosas de la noche a la mañana, si ya tenemos cuestiones que venimos arrastrando de hace mucho tiempo, que son defectos propios de las viejas leyes que no ni se reformaban, sino que se aplicaban así. Había, bueno, si hasta hace unos años todavía había una ley de tránsito que era el tiempo de la Policía Nacional Antigua. Es cierto. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Bueno, 40 años. 40 años. Entonces, las cosas son cambiantes, ¿de acuerdo? Pero ustedes, por ejemplo, tienen un detalle ahí en el instituto de si estas empresas de transporte, y cuando me refiero a transporte de carga, más que todo, tienen sus correspondientes talleres mecánicos que puedan asegurar la revisión de esas unidades. Algunas lo tienen, las más grandes, pero son muy pocas realmente, ¿verdad? Hay empresas que ni siquiera tienen un parqueo, un parqueadero o un punto, ¿verdad? Yo le podría decir que son muy pocas en todo el sistema de transporte, no solo en el transporte de carga. Básicamente, por eso nosotros en el instituto, ahorita que hemos estado trabajando en los reglamentos, nos estamos enfocando específicamente en esos aspectos. Uno es la unidad, certificar la unidad, claro, y otro es certificar al piloto o al conductor. En esa parte de certificar a los conductores o pilotos es donde tenemos, como ya lo mencionó el comisionado Sauceda, tenemos por delante un convenio que ojalá que lo podamos sacar adelante pronto, porque eso es urgente no por lo que pasó ayer, es urgente porque no ha habido una cultura aquí de los conductores de seguridad o de conducir a la defensiva o de conducir con precaución. Entonces nosotros necesitamos echar a andar lo más pronto posible esa escuela que nos permita certificar a los pilotos y por otro lado certificar a las unidades. La semana pasada me decía una señora, cuando yo le hablaba de todos los requisitos que debe llenar la revisión técnico, físico y mecánica de las unidades, me decía la señora que el sistema de transporte prácticamente ahora lo va a dar para los ricos, me dice. Pero realmente yo le digo, señora, es que no, el usuario es la persona más importante, claro, y el ser humano es la persona más importante. Si alguien está en capacidad de administrar unidades de transporte, que sean unidades de transporte que realmente llenen los requerimientos de seguridad de las personas, de los usuarios. En ese sentido nosotros estamos tratando de ser lo más estrictos posibles en los reglamentos, de tal manera que cuando una unidad esté certificada por nosotros es porque realmente llena esos requisitos. Ahora tenemos que aprovechar esta circunstancia dolorosa que ha presentado la tragedia para que podamos aunar esfuerzos. Hoy escuchaba a uno de los transportistas en el norte del país concitando tanto a la Dirección Nacional de Tránsito como al Instituto para que tuviesen una reunión urgente el viernes. Yo no sé, comisionado, si ustedes ya recibieron alguna notificación de ello. Hablamos con Menéndez, con dos dirigentes, claro, con Menéndez y con Benjamín Bográn, que estamos haciendo las coordinaciones correspondientes. Me imagino que ellos hablaron también con el abogado Roberto Zacapa, si no, mañana yo voy a hablar con él para ver la posibilidad de reunirnos el día viernes, y quiero decirle que no es por el evento de ayer. No, yo sé que no. Sino que ya teníamos planificado que nos íbamos a reunir, bien sea esta semana o la otra. Yo me reuní hace como unos 10 días con ellos y quedamos de acuerdo
con el propósito de poder contribuir a mejorar los problemas históricos que se han dado en los ejes carreteros. Si el de ayer lamentablemente fue un hecho de altísimo impacto por la cantidad de personas fallecidas, como la cantidad de personas que resultaron heridos, pero durante la semana, casi semanalmente, se producen algunos eventos donde participan vehículos tipo pesado en los ejes carreteros. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hablar con toda la sinceridad del mundo, a efecto de que ellos, como propietarios, dirigentes, personas que tienen estrecha relación con todos los propietarios de estas empresas, puedan ayudarnos. Como decía mi coronel Reyes Discua, si bien es cierto que muchos de ellos sí certifican sus conductores, sí tienen los controles, sí monitorean la velocidad a que conducen sus conductores, hay otros que no es así. Entonces es ahí donde tenemos que orientar nuestros esfuerzos y los controles. Una pregunta, comisionado Sauceda. La revisión de los vehículos, la revisión de estas unidades de transporte, ¿quién la ejerce? ¿Tránsito o el Instituto del Transporte? ¿El instituto? Sí, con la nueva ley, el Instituto Hondureño del Transporte Fíjense Terrestre. que lo que son las cosas, ¿verdad? En medio de esta desgracia, los camarógrafos, por regla general, andan buscando tomas cercanas para ver qué es lo que pueden llevar ahí de elementos noticiosos, ¿verdad? Y hoy, cuando estaban haciendo el levantamiento de los vehículos ahí en la carretera del sur, el autobús no tuvo más que ser impactado. Pero ese autobús que andaba corriendo, más que todo por esas calles de tierra, de esas poblaciones de la zona del Chorizo, el chasis lo andaba amarrado con una cadena. Quiere decir que era una unidad en muy malas condiciones. No tuvo nada que ver con el accidente. Sí. Pero se vio de que esa unidad andaba. ¿Se acuerdan ustedes cuando en un accidente que hubo en el norte, que se encontró que uno de los vehículos que se había accidentado andaba amarrado con lazos? Pues ya dejaron los lazos y ahora lo amarran con cadenas. Esos vehículos tienen que ser revisados. Para eso es porque son una amenaza en realidad. No estamos hablando de ese bus accidentado porque la desgracia fue que se impactó en él, ¿va? Pero ese pudo haber sido un peligro también, el haber andado amarrado con esa cadena. Yo hace 22 años, yo estuve en la unidad, en la sección de investigación de accidentes de tránsito. Y desde luego se miraba ese tipo de accidentes que producto del sistema, del mal estado de un bus, se provocaba un accidente. Hoy yo sé que ya se está en proyecto de que se pueda iniciar la revisión físico-mecánica, no solo de los vehículos del transporte pesado, todo tipo de vehículos en nuestro país debe de ser sometido anualmente a una o semestralmente a una revisión físico-mecánica. ¿Se acuerda que antes para matricular tenía que irse a hacer una revisión? Sí. Así es. Y ahora como se paga en los bancos, ya no se hace revisión. Sí. En ese sentido, nosotros ya estamos constituyendo lo que va a ser a corto plazo, porque a mediano y largo plazo esto va a ser tercerizado, van a ser con otras compañías las que van a prestar ese servicio, ¿verdad? Pero sí, ya tenemos un cuerpo de mecánicos y ya estamos conformando todas las herramientas que necesitamos para hacer una revisión físico-técnica y mecánica creíble. Creíble en el sentido de que nosotros podamos certificar, porque nos consta de que una unidad está en buenas condiciones, porque realmente esas unidades, muchas de esas unidades son ataúdes andantes, y ya hemos visto que hay unidades incluso que se les cae el tren trasero porque se le andan amarradas, como dice usted, ¿verdad? Sin embargo, siempre va a escuchar usted quejas de transportistas que ellos dicen que uno les exige mucho, pero hay que hacer la aplicación de la ley. Es lo único, es lo que cuenta. Ya vamos a retornar con el coronel Reyes Discua y con el comisionado Sauceda
para que sigamos abordando estos temas. Bueno, ojalá que lo que platiquemos esta noche pueda servir de previo también para la reunión que ustedes pueden tener en San Pedro Sula en el fin de semana, porque hay varias cosas que hay que ya ir ordenando. Miren, hay veces que cuando uno transita por esas carreteras de Dios en horas de la noche y viene allá una luz en sentido contrario y dice, allá viene una moto. ¿Qué moto ni qué 8 cuartos? Es uno de esos vehículos que viene solo con una luz. Porque ustedes no pueden andar de tránsito detrás viendo si lleva todas las luces y todo. Eso deben de ser controles que se deben de ejercer para que todo vehículo que circule tenga sus luces, tanto las luces frontales como las posteriores. Todo, las vías, los stop, todo lo que encierra el sistema de luces. Si usted recuerda, el año pasado nosotros dimos un plazo de 20 días para que todo el mundo pudiera arreglar su sistema de luces. Y comenzamos a hacer una serie de operativos para sancionar las luces, bueno, el mal estado del sistema de luces y las luces no reglamentarias, porque también la ley de tránsito establece que no se pueden incorporar luces que al final afectan la visibilidad de los otros conductores. Porque si usted ve, hay algunos camiones, algunos vehículos livianos, normales, que instalan unos poco menos reflectores. Ajá, sí, correcto. Tema que cuando viene otro vehículo en sentido contrario, le genera ceguera, le obstruye la visibilidad al conductor que va en sentido contrario. Pero hay una cosa que ustedes deberían de tratar de plantearlo en esta reunión, y creo que hay anuencia en algunos de esos sectores de transportistas, es la colocación de los gobernadores en los motores. Sí, es necesario. Miren, aquí en la ciudad, cuando entran esos furgones que vienen cargados y todo, y entran a los bulevares, parecen almas que se las lleve el diablo. Una velocidad increíble la que maneja. Y esa ya es una irresponsabilidad de los motoristas. Otra cosa, que no utilizan el carril que deben de tener ellos en los bulevares. Ellos le agarran el carril izquierdo, que es el carril por donde se puede rebasar de velocidad, y ellos vienen con una lentitud también. Yo creo que esa escuela de pilotos sí es necesaria. Para eso es la escuela de pilotos. Es necesaria, sí. Claro que es necesaria, porque en la ley de tránsito está. Claro, está. Es una infracción que un vehículo tipo pesado circule Sí, mi comisionado, pero yo le voy a decir una cosa, está en la ley. Pero yo se lo voy a decir. Y deberían de conocerlo los conductores. Pero también lo deben de conocer los agentes de tránsito. Sí, porque pasan por las barbas de ellos tienen razón. y ni cuenta se dan, ¿verdad? Hay cosas, recuerde que en este momento estamos, como quien dice, en un proceso también de fortalecimiento, reestructuración, y todas esas cosas tenemos que irlas mejorando. Claro. Antes se quejaban, si usted ve lo que ocurrió en los últimos meses, antes se quejaban porque el policía de tránsito decía que les cobraba una mordida, que les sacaba dinero. Y ahora, ¿por qué se están quejando? Por la correcta aplicación de la ley, de tal manera que si hay conductores, principalmente del transporte urbano e interurbano, que han cometido reincidencia a la falta, en este momento tienen suspendida la licencia de conducir, y nosotros no podemos retroceder en dejar de aplicar la ley. Es que no deben de hacerlo. Porque la cosa es implantar la aplicación de la ley para que se respete la misma. Así es. No. Solo el año pasado, 700 conductores de diferentes vehículos, pero más del 95% son conductores del transporte urbano, que tienen suspendida la licencia de conducir por el término de 6 meses. Si vuelven a reincidir en menos de un año, la ley en el artículo 102 es clara y dice que procede una cancelación de manera definitiva. Y eso lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Es nuestra obligación, nuestra responsabilidad realizar este tipo de controles. Y esto es necesario que se haga con la cuestión de las básculas también en la carretera, porque las básculas no solo los concesionarios las deben de poner en las rutas que ellos están habilitando y manejando, sino que también en las otras rutas. Por ejemplo, en la carretera del sur se necesita. Mire, hay una cantidad
cantidad de vehículos que vienen. Recuerden que vienen vehículos de Nicaragua, de El Salvador y todo eso, que vienen con cargas excesivas a que arruinarnos las carreteras. Y además de eso, a traernos peligros. Peligros que las amenazas son tremendas en cualquier carretera. Entonces yo creo que eso sí deben de contemplarlo bien y empezar a poner orden. Yo les digo algo. En las carreteras de Nicaragua hay un orden increíble. ¿Usted ha ido, comisionado? Últimamente Mire, no he ido. Yo he estado- ahí, desde que usted pasa la frontera, usted va a sentir ahí que hay peso de ley. Ahí nadie se pasa ni la línea amarilla, No puede. porque saben que detrás de eso hay una moto. Ahí nadie, y nada de que le quitan la licencia y se la quitan. Ahí nadie respeta. Bien, mis amigos invitados, comisionado Sauceda y coronel Reyes Discua, el tiempo se nos esfumó. Pero creo que podemos sacar algunas cosas positivas de este conversatorio que hemos tenido y que puede servir para próximas reuniones. Pero la verdad es que si la ley tiene sus defectos, hay que arreglar la ley. Si los reglamentos andan mal, pero tenemos que poner orden en este país, porque el desorden anda rodando por las calles y las carreteras. Yo quisiera un mensaje. Yo sé que es bien difícil en este momento que vivimos una tragedia, pero sí me gustaría un mensaje de ustedes dos. Bueno, en este país la gente quiere que nosotros como autoridades hagamos nuestro trabajo y tienen toda la razón de exigirnos ese trabajo, pero solo quieren que nosotros hagamos bien las cosas. El problema es que todos los hondureños, todos sin excepción, Tenemos que hacerlo debemos bien. de hacer las cosas bien. Que estos momentos difíciles, estos momentos de mucho dolor, tristeza por la tragedia, nos puedan servir para reflexionar. Al momento de circular usted por los diferentes ejes carreteros del país, si ha revisado bien sus vehículos, si están en excelentes condiciones, si las personas que van conduciendo son personas responsables. Mire, con esto de los conductores ingeridos de bebidas alcohólicas, hay más de 10.000 conductores con la licencia suspendida y después llegan a querer que uno les ayude, les haga el favor de no suspenderla. Está en ley. Le digo yo, ¿cómo es que antes ustedes nos pedían que nosotros actuáramos correctamente y por qué ahora que le está afectando a usted, que no cumplió la ley, que cometió un error, por qué ahora está pidiendo que uno le dispense una falta? Uno está en la obligación de hacer lo correcto y también enfrentar las consecuencias de sus actos cuando usted se equivoque. Mire, mientras Dios nos permita estar ahí en tránsito, vamos a hacer el mejor esfuerzo posible con todos nuestros compañeros para tratar de aportar un grano de arena y mejorar las condiciones de seguridad vial de nuestro país. Mi coronel Reyes. En el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre existe toda la voluntad de hacer un buen trabajo. Estamos en el momento oportuno por cuanto los reglamentos se han estado redactando en estos días atrás y creemos que es un buen momento para hacer cambios. Especialmente nos hemos enfocado en llenar aquellos vacíos que deja la ley, porque la ley tiene esos vacíos también, Claro. ¿verdad? Esperamos con el tiempo hacer ya en el campo, en los hechos, lo mejor para nuestro país, porque realmente nuestra población se merece cosas mejores. Pero sí, hay que recalcar, además de lo que dijo el comisionado Sauceda también, el hecho de que la población tiene que asumir un rol, y el rol de la denuncia en la población es bien importante. Vivimos en un país en el que la gente no denuncia hasta que le toca las puertas de su casa el problema. Entonces le pedimos a la población que denuncie a los conductores o a los pilotos de tanto de transporte de carga como de transporte urbano e interurbano, Claro. que abusan con esas unidades y que muchas veces esas unidades terminan en tragedias. Así es. Y a veces nosotros mismos, los ciudadanos, somos cómplices porque nos quedamos callados cuando debemos denunciar. Entonces la cultura de la denuncia es importantísima, porque cuando los conductores saben que siempre hay alguien que los está viendo y los puede denunciar, entonces eso es algo que a ellos los reprime en su trabajo, en su deseo de meterle más al pedal.
Y desde este lunes cívico enviamos nuestro sentimiento de pesar a los familiares de las víctimas del accidente de ayer, de las personas que fallecieron, las 24 personas, nuestra solidaridad con estas familias allá en San Miguelito y en Alugarén, de donde eran originarios. Y nosotros aquí estaremos siempre a disposición de ustedes para poder emprender estas campañas cívicas, campañas de orientación, porque tenemos que cambiar las actitudes también de nuestra sociedad. Y nosotros, los medios de comunicación, estamos llamados a hacerlo, no con la crítica mordaz, sino que también ponernos al servicio de la comunidad. Amigos televidentes, muchas gracias por habernos visto y escuchado. Les invito para el próximo lunes. Mientras la vida sigue y nosotros sigamos en la vida, aquí vamos a estar con ustedes. Buenas noches.